Hechos históricos del Uruguay. En este video, le voy a mostrar los hechos históricos y datos más relevantes de la segunda nación más pequeña de América del Sur que se llama Uruguay. Uruguay se conoce oficialmente con el nombre de la República Oriental del Uruguay. Además de ser uno de los países más prósperos de la región, es único e impresionante país. Durante la era del dominio europeo, se la conocía como la Banda Oriental por ser la región hispánica que se ubicaba más al este del continente americano. Por ello, se optó por denominar a la nación uruguaya por su río, Uruguay, más distintivo y un adjetivo con connotación histórica oriental. Uruguay está situado a lo largo del Océano Atlántico y limita con Brasil y Argentina. La mayor parte de la nación se compone de terreno suavemente ondulado que se encuentra a solo unos cientos de pies sobre el nivel del mar, así como de valles boscosos. El Cerro Catedral, a 500 metros, es el punto más alto de Uruguay, 514 metros. La costa sureste de América del Sur es el hogar de la nación de Uruguay, la segunda nación más pequeña del continente. La nación sudamericana de Uruguay es famosa por su interior verde y su costa rodeada de playas. La capital, Montevideo, Plaza Independencia, fue anteriormente el sitio de una fortificación española, que conduce a Ciudad Vieja. Tiene mansiones coloniales, estructuras, arte, decoración y el mercado del puerto. Un mercado ubicado en un antiguo puerto que alberga numerosos restaurantes de carnes. Tiene una población estimada a 3.485.152 millones de personas en 2021, cuya capital es Montevideo. Su idioma oficial es el español y su moneda el peso uruguayo. Los indígenas habían vivido durante mucho tiempo en Uruguay, utilizando la tierra para la recolección, la pesca y la caza. En 1830, se adoptó la primera Constitución de Uruguay. Los blancos y los colorados, rojos, entraron en una guerra civil que duró hasta mediados del siglo XIX, y finalmente, los dos grupos se dividieron para convertirse en los partidos políticos conservador y liberal de la nación. Los nombres de los partidos se inspiraron en los colores de la bandera de la era de la guerra civil. A fines del siglo XIX, Uruguay experimentaría un crecimiento e inmigración considerables, ambos facilitados por la construcción de un ferrocarril en Montevideo. A pesar de experimentar las consecuencias de la Gran Depresión, la economía de Uruguay floreció durante la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra de Corea debido a sus exportaciones de lana, carne de res y otros productos animales a naciones de Europa y Estados Unidos. Cuando terminaron las guerras, la economía de Uruguay sufrió y hubo más inestabilidad política que persistió hasta fines del siglo XX. En lo que se refiere a los humanos y la cultura, la mayoría de los uruguayos, al igual que sus vecinos en Argentina, son descendientes de inmigrantes que llegaron a la nación en los siglos XIX y XX desde España e Italia. Predomina el catolicismo romano, aunque Montevideo, la capital del país, alberga una de las comunidades judías más pequeñas, pero más grandes de América del Sur. Más que la mayoría de las otras naciones, los uruguayos comen con frecuencia carne roja. La celebración más popular en la nación es el Carnaval, que ocurre poco antes de la Cuaresma, una festividad católica romana que generalmente implica renunciar al consumo de carne. Montevideo acoge las fiestas primarias. Cuentan con teatro al aire libre y desfiles con tambores y disfraces. El deporte más popular en la nación es el fútbol, el boxeo, el rugby y el baloncesto. El tango, que tiene sus raíces en Argentina, es una forma de música y baile muy apreciada en Uruguay. Acerca de la naturaleza. Debido a la competencia con los humanos por la tierra, la mayor parte de la vida silvestre de Uruguay ha desaparecido. Pero para salvar las especies existentes, se ha establecido un sistema de parques nacionales y una reserva de vida silvestre. En Uruguay son frecuentes las arañas y serpientes venenosas. Regiones inaccesibles de la nación ocasionalmente albergan avistamientos de pumas y jaguares. Zorros y capibaras son algunos de los animales más típicos. La economía y el gobierno. El mandato de 5 años del presidente y vicepresidente del Uruguay son mutuamente excluyentes. Un votante debe tener al menos 18 años para emitir su voto. Los colorados, rojos, y los blancos, históricamente han sido los dos principales partidos políticos, pero un tercer partido llamado Frente Amplio fue votado para el cargo en 2004.
La agricultura constituye la mayor parte de la economía del Uruguay. La mayor parte de su tierra se utiliza para la cría de ganado. Aproximadamente 12 millones de vacas viven en territorio uruguayo. Entre las ciudades más importantes, podemos enumerar Montevideo, Salto, Ciudad de la Costa, Maldonado, Punta del Este, y muchas otras más, que ofrecen experiencias únicas e inolvidables a los visitantes del mundo entero. El nivel de vida relativamente alto en el país también se ve favorecido por servicios como el turismo, la manufactura, que se lleva a cabo principalmente en la capital del país, Montevideo, así como los servicios bancarios y financieros también constituyen una parte importante de la economía. La industria del software es la tercera mayor exportación del Uruguay, con ingresos correspondientes al 2,5% del Producto Interno Bruto del país, siendo Estados Unidos y Japón sus mayores importadores. Una economía basada sobre la creatividad e innovación. Hablando de la economía, según reportes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Uruguay ha tenido uno de los crecimientos más fuertes de la región en los últimos años, lo que le ha permitido reducir drásticamente la pobreza, y aumentar la esperanza de vida de su población. Por ejemplo, entre 2000 y 2020, la esperanza de vida al nacer en Uruguay aumentó de 75 años a 78 años, según la misma fuente. La producción interna bruta de Uruguay aumentó de 22,82 mil millones de dólares en 2000 a 59,32 mil millones en 2021, o sea un crecimiento en el orden de menos 1,9% en 2000 a 4,4% en 2021, según el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es realmente impresionante. Uruguay tiene las 3 tasas de esperanza de vida más altas de América Latina, el segundo nivel más alto de libertad económica, y el nivel más alto de democracia en la región. Uruguay es una de las naciones con los índices del desarrollo más sólidos. También es la nación más democrática de la región. Los hechos uruguayos más intrigantes son: el himno nacional más largo del mundo es de Uruguay. Uruguay se convirtió en la primera nación en dar a todos los estudiantes de las escuelas públicas una computadora portátil gratis. Curiosidades del Uruguay. La nación más pequeña de las naciones hispanas de América del Sur es Uruguay. A pesar de tener una población predominantemente blanca, Uruguay tiene una rica diversidad cultural, con un folclore vivo que refleja su fuerte cultura rioplatense. Uruguay es la única nación que se encuentra completamente fuera de un trópico, lo que le otorga un clima moderado similar al sureste de los Estados Unidos. El mate es la bebida más popular del país, y con un consumo anual per cápita de 8 kilos, convirtiéndose como el mayor consumidor de mate del mundo. Además de ser uno de los destinos turísticos más populares del mundo, Punta del Este es la ciudad más opulenta de América Latina. Uruguay es Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, el lugar histórico del barrio Sacramento, y el paisaje cultural e industrial de Frei Ventos, incluyendo el tango y el candombe. La ausencia de cadenas montañosas significativas justifica el acceso a los vientos, y Uruguay es conocido como la Tierra del Viento. La comida de Uruguay está fuertemente influenciada por Europa, particularmente la comida hispana. No hay volcanes y muy pocos terremotos en el territorio de Uruguay. A pesar de ser una de las ciudades más costosas para vivir en Sudamérica, la ciudad de Montevideo es donde se concentra el 39% de la población del país. El portuñol, un híbrido de portugués y español, es el segundo idioma más hablado en Uruguay. La isla de los Lobos es el punto más al sur de Uruguay, y una reserva natural porque alberga la mayor colonia marineros de la región, conviviendo con las especies como el lobo fino y el lobo marino. Además, alrededor de la isla puedes encontrar orcas y diferentes tipos de aves. Uruguay es el país natal de grandes figuras como el jefe de Estado más humilde del mundo, agricultor y expresidente de Uruguay de 2010 a 2015, José Pepe Mujica. La tierra charrúa es el país natal de grandes figuras mundiales del fútbol como Enzo Francescoli, quien fue el ídolo del legendario jugador francés Zinedine Zidane, cuyo hijo lleva el nombre de Enzo. Diego Forlán, Balón de Oro y mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
Luis Suárez, jugador y portero, contra Ghana en el Mundial de 2010. Entre otros grandes están, Scarifia, Varela, Scarone, Andrade, Guiglia, Ricova, Diego Lugano, Edinson Cavani, y muchos otros más. Sin duda, Uruguay es más que una estrella del fútbol latinoamericano. Uruguay ganó la Copa del Mundo de 1930, convirtiéndose en la primera nación en celebrar una Copa Mundial de Fútbol. También ganó otra contra Brasil en el famoso Estadio Maracaná en 1950. También posee 15 copas, lo que lo convierte en el rey indiscutible de las copas americanas. Esta nación tiene la mayor cantidad de copas ganadas por residente cuando se mide como porcentaje. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.